No sé cómo esté su vida hoy. No sé por las pruebas que estén pasando o no. No sé si estén pasando adversidades o no. Puede ser que estés teniendo duda en tu corazón. Puede ser que el Señor te esté probando. O puede ser que el Señor te probó en el pasado. De todas maneras, incluso si no estás pasando por prueba hoy, tarde o temprano, sorpresa, Jesús dijo, en el mundo tendremos aflicción. Tarde o temprano vamos a ser apretados. Tarde o temprano vamos a irnos poniendo más viejos. Desde el día que nacimos comenzamos a morir. ¿Sabían eso, no? Decimos, hoy nació, bueno, ese día comenzamos a morir. Esa es la realidad del hombre. La dificultad, la adversidad va a venir tarde o temprano. Y debemos estar preparados. La pregunta es, ¿cómo reaccionamos ante esto? ¿Dejamos que las emociones nos embarguen? ¿Vamos a dejar que lo que sentimos en el estómago, así como las mariposas que sentíamos cuando estábamos súper enamorados de aquella chica y sentíamos las mariposas revolotear en el estómago? ¿Vamos a dejar que esas emociones nos sobrecojan y nos boten al suelo cuando pasemos por pruebas? ¿O vamos a hacer más bien lo que la palabra nos instruye a hacer? Hay una canción que dice, de paz inundada mi senda ya esté, o cúbrala un mar de aflicción. Cualquiera que sea mi suerte, diré, estoy bien, tengo paz, gloria a Dios. Y el coro dice, estoy bien, gloria a Dios, tengo paz en mi ser, gloria a Dios. Pregunta, cuando has sido probado, ¿es esta la manera que inmediatamente reaccionas? No es lo que nos sale naturalmente. Naturalmente viene una queja, viene una lágrima, viene, si son como yo, y rápido queremos ver cómo solventar las cosas. Si nuestra esposa está llorando, si sale una lágrima, ¿qué pasó? ¿Cómo lo resuelvo? ¿A dónde pongo la reparación, no? Rápido como hombres queremos ver cómo solventamos la situación. Rápido quiero ver mi chequera, mi cuenta bancaria, llamo a un amigo, yo tengo un contacto. O me vengo al suelo. Pero el Señor quiere que reaccionemos de una manera bíblica. Queremos ser hombres y mujeres que se conducen bíblicamente, que no están sujetos a las emociones. Las emociones fueron creadas por Dios, pero incluso esas emociones deben ser sometidas a la verdad de la palabra de Dios. Y hoy quisiera hablar de que como creyente debemos orar y debemos vivir con dos pilares que nos van a sostener ante las pruebas y las dificultades. Y este texto de Hechos 4, vamos a ver cómo la iglesia en Jerusalén, en un tiempo en que estaban siendo muy apretados, oraron bíblicamente. No se desmoronaron, no se vinieron al suelo. ¿Qué hicieron? Orar. ¿Por qué? Porque es lo mejor que puedes hacer, porque es lo que el Señor quiere que hagas, porque es la manera de traer todo pensamiento cautivo. Es la manera de someter todas mis emociones, todo ese mar de emociones que a menudo nos van a embargar, a la verdad objetiva de la palabra de Dios. Y a esto quiero animarte, ya sea que lo pasaste, que estás pasando o que seguramente vamos a pasar, que la oración de esta iglesia, la iglesia primitiva, nos ayude a accionar de una manera sabia. Primero vamos a ver en los versículos 24 al 28 de Hechos 4, que debemos orar reconociendo que Dios es soberano. A menudo lo creemos, pero no siempre lo practicamos. ¿Cómo se ve de manera práctica el hecho que Dios es soberano? Número 2, versículos 29 al 30, debes orar sometiéndote a la voluntad de Dios. 1, oramos reconociendo que Dios es soberano, confiando en Él. Y 2, nos sometemos a la voluntad de Dios, esperando en Él. Acompáñenme a Hechos capítulo 4. Espero que ese ruido no sea un huracán que viene. Hechos capítulo 4, versículo 23. En lo que lo buscan, Jesús les había encomendado a la iglesia a esperar al Consolador. Recibieron el Espíritu Santo en Hechos capítulo 2, la iglesia fue fundada, la iglesia nació entonces. Pedro a continuación predica y se convirtieron 3,000. Parecía que todo iba bien, de gloria en gloria, la iglesia crecía, iban para adelante. En el capítulo 3, Pedro y Juan suben al templo y sanan a un hombre cojo de nacimiento, versículos 1 al 10. Luego, a raíz de esto, Pedro predica.
versículos 11 al 26. Pero comenzaron a venir las pruebas. Fueron apresados. Fueron amenazados. Pero el capítulo 4, versículo 4 dice: pero muchos de los que habían oído el mensaje creyeron, llegando el número de los hombres como a 5,000. ¡Wow! Es solo un poco tiempo. 8,000 personas habían creído en el nombre del Señor. Pero Pablo y Juan les habían amenazado, les dijeron: no prediquen el nombre de Jesús, no sigan haciendo esto. Y hace poco habían matado a su Salvador, habían matado al Mesías. El temor ante la muerte estaba ahí. No solo era como: lo vamos a meter preso y le vamos a quitar la televisión. No, era algo serio. Sus vidas corrían riesgo. Y Pedro y Juan muy célebremente dicen: entonces, ¿vamos a obedecer a Dios o vamos a obedecer a los hombres? Porque el Señor les había mandado a ir a todas las naciones a predicar el nombre de Jesucristo y la salvación por medio de la fe. La iglesia, uno imagina, ¿qué haces si tu pastor te lo llevan? ¿Qué haces? Te preocupas, te estás comiendo las uñas, te vas y te encierras, estás estresado y comienzan a mandar textos: miren, no contesten, encerrémonos en una casa, hay un hermano que tiene un búnker. ¿Qué hacemos? ¿Qué hacemos? Qué situación más estresante. El versículo 23 dice: cuando quedaron en libertad, fueron a los suyos y les contaron todo lo que los principales sacerdotes y los ancianos les habían dicho. ¿Qué eran malas noticias? Que les dijeron: no lo vuelvan a hacer, o puntos suspensivos. ¿Pero qué hizo la iglesia? Versículo 24. Al oír ellos esto, unánimes alzaron la voz a Dios y dijeron: oh Señor, tú eres el que hiciste el cielo y la tierra, el mar y todo lo que en ellos hay, el que por el Espíritu Santo, por boca de nuestro padre David, tu siervo, dijiste: ¿por qué se enfurecieron los gentiles y los pueblos tramaron cosas vanas? Se presentaron los reyes de la tierra y los gobernantes se juntaron a una contra el Señor y contra su ungido, contra su Cristo, Porque en verdad en esta ciudad se unieron tanto Herodes como Poncio Pilato, juntamente con los gentiles y los pueblos de Israel, contra tu santo siervo Jesús, a quien tú ungiste, para hacer cuanto tu mano y tu propósito habían predestinado que sucediera. Y ahora, Señor, considera sus amenazas y permite que tus siervos hablen tu palabra con toda confianza, mientras extiendes tu mano para que se hagan curaciones, señales y prodigios mediante el nombre de tu santo siervo Jesús. Después que oraron, el lugar donde estaban reunidos tembló y todos fueron llenos del Espíritu Santo. ¿Y danzaban? No, hablaban la palabra de Dios con valor. El primer pilar para sostenernos en la dificultad, hermanos, es que debemos orar reconociendo que el Señor es soberano. Algo tan sencillo, suena tan básico, pero a menudo lo olvidamos. Al recibir una mala noticia, te desmoronas, llamas a un amigo, de nuevo revisas tu cuenta bancaria, piensas qué hacer, un nuevo préstamo, ¿qué hago? ¿Qué hizo la iglesia? Versículo 24, al oír ellos esto. Se refiere a la comunidad de creyentes en Jerusalén. Estaban unánimes, compartían todo, dice Hechos capítulo 2, versículo 44 al 47. Esto es inclusive después de haber venido el Espíritu sobre ellos. Estaban unánimes, dice que unánimes, si miran el texto en el versículo 24, alzaron la voz a Dios y dijeron. No dice, y entonces se pusieron a llorar y comenzaron a tramar. No, unánimes alzaron la voz a Dios y dijeron. ¿Te recuerdas la última vez que te estresaste por algo? ¿La última vez que recibiste una noticia? ¿Cuál fue tu reacción inmediata? Parar y decir: hijo, oremos. Vamos ante el Señor. Sometamos todo lo que estamos sintiendo a Él, porque yo no sé cómo. Si son como yo, no. Hacemos cualquier otra cosa. Pero la iglesia dice que unánimes alzaron la voz. Unánimes habla de una misma mente, de un mismo impulso, de un mismo propósito. Estaban juntos. No había desunión. Toda la iglesia estaba queriendo hacer esto. Habla de una unidad. Dice que alzaron la voz como uno.
Nótese que no dice alzaron sus voces, alzaron la voz. Como uno, la iglesia refuerza que oraron juntos, tenían una misma mente, un mismo propósito, levantaron su voz a Dios como uno. Hermanos, incluso cuando nos reunimos acá, estamos adorando y cantamos estos lindos himnos que nos recuerdan la palabra de Dios. Estamos cantando como uno realmente. Viene la iglesia del Señor como una a adorar, a rendirle culto, pleitesía al Señor y a escuchar su palabra siendo predicada. La iglesia oró juntos. Dice al final del versículo 24, ¿qué es lo que oraron? ¿Qué es lo que dijeron? Oh Señor, tú eres el que hiciste el cielo y la tierra, el mar y todo lo que en ellos hay. ¿Qué hacemos a menudo nosotros? Señor, por favor, te pido por mi abuelita. Señor, te pido por mi hermana que está pasando por esto. Y por eso nos aburre incluso a veces orar al cristiano, porque seguimos orando siempre lo mismo, por la sanidad, por mi pierna, por esa situación, por el examen que tengo, por esta dificultad. Y nuestra oración a menudo no está basada en el carácter de Dios. Pero ellos acuden a Él y se recuerdan, como el salmista en el Salmo 103 se recuerda a Él constantemente los beneficios del Señor. Oran a ese Dios que sabían que tenía el control, pero hacen algo muy especial, y esto es algo muy importante. Oran la palabra de Dios. No es una oración recitando la teología sistemática de una persona, es una oración que, como conocían la palabra de Dios, van y acuden a la misma palabra, la citan y la oran de regreso al Señor, porque en su palabra es que está la verdad. Dice, oh Señor, tú eres el que hiciste el cielo y la tierra, el mar y todo lo que en ellos hay. Se dirigen al Señor como debe ser. Realza a Dios al orar de esta manera como un gobernante, el gobernante omnipotente, cuya autoridad se extiende sobre todo. En ese momento están sometiéndose a su soberanía, diciendo, Señor, tú eres el soberano. Estos hombres que nos están amenazando no están en control. La Reina Valera 60 lo traduce como soberano Señor. Recoge un poco mejor la idea, estoy usando la Biblia de las Américas, por cierto, recoge un poco mejor la idea que se transmite en el griego. La reacción inmediata es levantar sus voces delante del Señor, reconociendo su soberanía. No lloran, no se quejan, vienen ante aquel que verdaderamente era el soberano, como lo veremos. Y luego le dicen creador. ¿Pero por qué es relevante esto? Bueno, ellos saben que Él tiene el control. Ellos saben que Él es soberano sobre todo. Y al hacer referencia al Él ser creador, realmente están usando una cita casi directa del Salmo 146, versículos 5 al 6. Se las leo. Bienaventurado aquel cuya ayuda es el Dios de Jacob, cuya esperanza está en el Señor su Dios, que hizo los cielos y la tierra, el mar y todo lo que en ellos hay. Pero conocían la palabra, están citando la palabra, pero hay algo interesante. El Salmo 146, como un todo, alaba al Señor como el creador del mundo. Él providencialmente cuida de su pueblo. Él les había creado. Él estaba en control. Y también es una cita parcial de la oración de Ezequías al Señor en Isaías capítulo 37, versículo 16, cuando Sennacherib fue blasfemado contra el nombre había blasfemado, contra el nombre del Señor. Y esa oración dice, Jehová de los ejércitos, Dios de Israel, que moras entre los querubines. Solo tú eres Dios de todos los reinos. De la tierra, tú hiciste los cielos y la tierra. Era una fórmula común. En el pasado se había orado hablando acerca de la soberanía de Dios, reconociendo que Él era el creador. Y en el versículo 20 de Isaías 37 dice, líbranos para que todos sepan que solo tú eres Dios. La iglesia, para comenzar, conocía el texto, había leído el Antiguo Testamento, sabía cómo debían orar y oran de regreso al Señor la palabra de Dios acerca del carácter de Dios al estar ante las pruebas. Esta comunidad en Jerusalén realmente
estaba pensando teológicamente. No estaba sintiendo esas mariposas. Claro, hermanos, somos humanos. Nos preocupamos, nos estresamos, sudamos, no sabemos qué hacer. Pero es ahí donde vamos al Señor, reconocemos que Él es soberano, que Él es el Creador, que Él está en control y sometemos todo lo que estamos sintiendo a la verdad de su palabra. El Dios soberano, ellos sabían, protege a su pueblo, defiende el honor de su gloria. Él les había mandado a ir y predicar el Evangelio. Y las autoridades le estaban diciendo no lo hagan porque si no, les va a pasar lo mismo que su maestro, que en última instancia les terminó pasando a todos. Pero entonces, ¿qué? ¿Nos escondemos y vamos a otro lado? ¿Obedecemos a Dios o obedecemos a los hombres? Por eso oran de esa forma. La iglesia en Jerusalén está reconociendo a través de su oración que Dios es quien tiene el control. Está reconociendo que nadie puede hacer nada si el Señor no se los permite. Como veremos más adelante en la oración, y lo leímos y recuerdan, ellos saben que aunque estos hombres están haciéndolo, Dios está haciendo su santa voluntad. Versículo 25, continúa su oración y dice: el mar y todo lo que en ellos hay, el que por el Espíritu Santo, por boca de nuestro padre David, tu siervo, dijiste. Identifica a Dios nuevamente como quien habló por el Espíritu Santo a través del autor humano. Y esto va a servir para introducir otra cita de la Escritura. Si van conmigo al Salmo 2, pero no pierdan Hechos capítulo 4, vamos a estar yendo y viniendo para que vean la cita. De nuevo, en segunda ocasión, en solo un par de oraciones, la iglesia está orando la palabra de Dios. Salmo 2, versículo 1. Yo les leo Hechos 4:25. Ellos dicen: ¿por qué se enfurecieron los gentiles y los pueblos tramaron cosas vanas? Están diciéndolo de manera poética porque están citando el Salmo 2. Si ven, el Salmo 2 dice: ¿por qué se sublevan las naciones y los pueblos traman cosas vanas? Están aludiendo, están citando textualmente el Salmo 2, están orando al Señor de regreso a su palabra. Y esto era importante porque no era cualquier salmo, no simplemente, yo me recordé de este salmo bonito no. Este era un salmo real en el cual Dios promete victoria sobre sus enemigos. Se enfoca en la victoria del rey ungido del Señor sobre las naciones. No expresa un lamento este salmo. No está como: Señor, sálvanos, échanos la mano. No, sino expresa una convicción concerniente a los designios arrogantes de las autoridades de esos pueblos hostiles. En Hechos 4, los gobernantes judíos, al oponerse al Evangelio y a los apóstoles mismos, estaban atentando contra Dios mismo y sus propósitos. Ellos sabían: esto no es personal, esto no es contra Pedro y contra Juan. Esto no se trata de ti. Esto es en contra del Señor y su propósito, del llamado que Él les había hecho. En Hechos 4, si dan la vuelta, dice: ¿por qué se enfurecen los gentiles? No pierdan el Salmo 2. Enfurecerse tiene que ver con ser arrogante, con ser insolente. Y la imagen que proyecta, incluso desde el hebreo, es la de un animal enérgico que resopla por la nariz. Yo le conté al pastor Henry que con unos amigos fuimos a Oklahoma y hay bisontes, ahí hay una reserva de bisontes. Y los tipos son unas vacas glorificadas. Son grandes e intimidan. Y estábamos a punto de pasar por el auto, los andábamos buscando y no los hallábamos. Y estábamos a punto de pasar a través de ellos porque estaban a ambos lados y estaban como echados. Pero cuando íbamos a pasar, hay uno que se paró y como a encararnos y comenzó a hacer. Eso es resoplar. Luego les cuento el resto de la historia. Pero esa es la idea. Las naciones se enfurecieron. Por eso ellos oran, dice: ¿por qué se enfurecieron los gentiles? Porque
en español, en castellano. ¿Por qué esta gente está brava con nosotros? ¿Y nosotros qué le hicimos? Sanamos a este hombre, hablamos la verdad. ¿Cuál es el enojo? En el Salmo 2, versículo 1, el texto hebreo se refiere a la reunión tumultuosa de rebeldes para planear un ataque. Y el Salmo 2 verdaderamente va a tener su cumplimiento en el futuro, al final de los tiempos. Pero eso es harina de otro costal. Sin embargo, le citan porque saben que es una verdad. No hay nada que las naciones, no hay nada que nadie pueda hacer contra los planes y designios del Señor. Si Él les había mandado a ir y a ser discípulos, si Él les había mandado a ir y predicar, como recuerdan que leímos, todo lo que ellos estaban diciendo era: ánimo, recuerda que el Señor es el que te ha llamado. No estaban diciendo: Señor, mátalos. No estaban diciendo esto. El Señor no había prometido quitar esta dificultad. Luego dice el texto de siempre en Hechos 24:25, se enfurecieron los gentiles y los pueblos tramaron cosas vanas. El tramar tiene que ver con fijar la mente de uno en algo. Hay algo premeditado. Se pusieron de acuerdo, como ustedes recuerdan, el Sanedrín tramaron cómo hacer caer a Jesús, cómo hacerle decir algo. De la misma manera estaban tramando porque estos discípulos, le matamos al líder, pero esto en lugar de disminuir va creciendo. Cosas vanas tiene que ver con algo sin propósito, con un resultado vano. El hecho que digan que lo que ellos están haciendo es en vano es porque saben y reconocen que el Señor es soberano. Saben que no hay nada que el humano pueda hacer para detener los propósitos de Dios. Hermanos, y a veces cuando estamos apretados, en el momento que estamos siendo estrujados, sabemos las verdades y lo que tenemos que hacer es predicarnos a nosotros mismos, recordar a nosotros mismos, ir a la palabra de Dios y ser fortalecidos a través de ella, porque ahí está la respuesta. Debemos conocer la palabra de Dios para ir a ese texto, orarlo, llorar sobre él si quieres, pero someter nuestra voluntad, nuestras emociones a él. Ellos están diciendo: es ilógico conspirar contra el omnipotente y soberano Rey. Miren el versículo 26, no pierdan el Salmo 2. Dice que se presentaron los reyes de la tierra y los gobernantes se juntaron a una contra el Señor y contra su Cristo. Ahora sí vamos al Salmo 2, versículo 2. Miren lo parecido que es, porque es una cita textual también. Se levantan los reyes de la tierra y los gobernantes traman unidos contra el Señor y contra su ungido. El Salmo es claro: las naciones han venido juntas con hostilidad contra el Señor, contra su ungido. Es en última instancia contra el Señor que están haciéndolo. Este Salmo expresa la certeza que los esquemas y ataques de los reyes y gobernantes del mundo en contra de Dios están destinados a fallar. Ahora sí pueden dejar el Salmo 2. Regresamos a Hechos 4. Dice que se presentaron los reyes de la tierra. Presentarse tiene que ver con acercarse a alguien con una actitud hostil. ¿Hay algunos de ustedes que se acercaron a mí ahora? Yo creo que nadie vino con una actitud hostil. Uno sabe, ¿no? Como si alguien viene y se acerca a ti como: ¿y tú quién eres? Bueno, esa es una actitud hostil, pero acá no, todos muy cariñosos. Uno sabe cómo es. Pero dice que se presentaron con una actitud hostil y se juntaron. Es una reunión de personas contra alguien en específico. Fue algo tramado, fue algo premeditado, se habían opuesto al Mesías y se opondrían también al final. Por eso usan este salmo para orar, orando la palabra del Señor. Es un contraste, dice se levantan los reyes de la tierra en el Salmo 2. Ya les dije que no que cerraran el Salmo 2, pero Salmo 2, versículo 4. Dice: el Señor está como Rey en los cielos y se burla de ellos. El Salmo 2 reconoce la soberanía de Dios. Pero hay algo interesante acá.
Ellos pudieron incluso haber orado esto, versículo 4, y haber dicho: Señor, ríete de nuestros enemigos, búrlate, pisotéalos. Pero en ningún momento pidieron o hicieron oraciones imprecatorias. En ningún momento, a pesar de que el versículo 4 decía que el rey está en su trono y se ríe de ellos, no era su afán pedir venganza, no era su afán esto. Lo que ellos querían es recordar quién estaba verdaderamente en control. Citan el Salmo 2 para expresar su confianza que en los problemas que enfrentaban era una extensión de la oposición hacia el Señor Jesucristo. Y como tal era parte de la voluntad de Dios, no era personal. Versículo 27 dice: porque en verdad en esta ciudad se unieron tanto Herodes como Poncio Pilato. Ese porque está realmente indicando que ellos estaban razonando teológicamente. Al citar el Salmo 2, alguien recordó que el Mesías era victorioso. Recordaron que Él era el rey, que era el soberano y el que estaba en control, y por eso le citan. Dice que se unieron tanto Herodes como Poncio Pilato. Si recuerdan, Herodes era el gobernante que estaba como rey de los judíos, que vistió a Jesús con túnicas reales y fue cómplice de su muerte. Poncio Pilato fue el prefecto romano que trató de librar a Jesús, pero que eventualmente lo condenó a muerte por crucifixión. Estos hombres atentaron contra el Mesías, el siervo de Dios. Dice que es siervo santo porque había sido apartado por Dios para cumplir sus propósitos. Y estos habían conspirado en contra del Señor, versículo 28, para hacer cuanto tu mano y tu propósito. Nótese lo que está pasando acá. Dicen, estos hombres conspiraron, estos hombres lo hicieron. La gente se ha amotinado, se ha puesto de acuerdo, se unieron en contra del Mesías. Y es lo que está haciendo ahorita. Se han unido en contra de nosotros, están conspirando contra nosotros. Pero ¿qué dice el versículo 28? Para hacer cuanto tu mano y tu propósito habían predestinado que sucediera. En pocas palabras, para hacer tu voluntad. Pero qué importante es, ellos mismos están orando al Señor. El Señor no necesita saber esto. Ellos necesitan recordarse de esto. Ellos lo hicieron, pero era parte del plan y propósito del Señor. Cuando habla de la mano del Señor, implica el poder de Dios que podía hacer lo que planeaba hacer. Cuando habla del propósito, Pilato, Herodes y los otros que buscaban hacerles mal, simplemente estaban llevando a cabo el plan que Dios había preparado de antemano. Lo había dicho antes Pedro en su sermón en el capítulo 2, versículo 23, dice a entregado por el plan predeterminado y el previo conocimiento de Dios, clavasteis en una cruz. Interesante, ¿no? Eso no quita la responsabilidad del hombre. Ustedes, judíos, lo clavaron en la cruz, pero dice que fue entregado por el plan predeterminado y el previo conocimiento de Dios. En pocas palabras, la muerte de Cristo sucedió por el poder, por el plan y propósito de Dios. Él estaba llevando a cabo sus planes. Cuando dice que lo habían predestinado para que sucediera en el versículo 28, tiene que ver con que Dios ha decidido algo antes que suceda. Es lo que tiene que ver la predestinación. Reyes y gobernantes simplemente son herramientas en manos del Rey Supremo, pero no quita su responsabilidad. Por eso oran para que el poder de Dios esté en ellos, para que puedan ser valientes en hacer lo que el Señor les mandó a hacer. Sabiendo que Él no les ha pedido hacer algo, que no vaya a estar Él detrás de ellos. ¿Recuerdan a Abraham cuando el Señor le prometió un hijo? Y esto tiene que haber sido muy duro. Y le dice, ok, ahora ve, sacrifícalo. Wow. Pero Abraham dice, quédense acá. Yo y el muchacho iremos, adoraremos y regresaremos. En pocas palabras. Y uno dice, pero ¿cómo? Por la fe. Abraham sabía que el Señor algo iba a hacer.
Incluso si lo sacrificaba, lo iba a resucitar. Yo no sé qué pensaba Abraham, el texto no lo dice, pero decidido, sabiendo, confiando en la promesa de Dios, él sabía lo que el Señor estaba haciendo. Alguien dijo, en tiempo de amenaza, la oración puede ser un redescubrimiento del Dios soberano, que gana dejando ganar a nuestros oponentes y luego transformando los resultados esperados. Este redescubrimiento puede mantener el testimonio de Dios fiel a pesar de las amenazas. No sé si recuerdan, Nabucodonosor estaba en lo alto de su reino y el Señor lo llevó a comer pasto como un animal. Daniel 4, 34 y 35 se ve a Nabucodonosor reconociendo la soberanía de Dios y dice: pero al final de los días, yo, Nabucodonosor, alcé mis ojos al cielo, recobré mi razón y bendije al Altísimo y alabé y glorifiqué al que vive por siempre. Su dominio es eterno, su reino permanece de generación en generación. Luego dice, él actúa conforme a su voluntad. Nadie puede detener su mano. Tú, hermano, ¿qué haces cuando estás ante las pruebas y dificultades? ¿Estás confiando en tus propias fuerzas, en tu sabiduría, en lo que tú sabes hacer, en tus conexiones? ¿Qué te está sosteniendo? Porque nada realmente te va a sostener. Solo te puede sostener anclarte, aferrarte a la soberanía de Dios. Debemos orar reconociendo que Él es soberano. Si estás pasando por dificultades o si llegas a pasar en el futuro, aférrate a este pilar. No lo dejes ir, confía en el Señor, en su soberanía, porque Él está en control. Nada se escapa de su mano. Él va a cumplir su voluntad y todo va a ayudar para bien, para aquellos que le aman, para aquellos que son suyos. El segundo punto, porque hay menos citas, el Antiguo Testamento va a ser un poco más corto, pero el segundo punto el segundo pilar para sostenerte ante la adversidad es que debemos someternos a ese Dios soberano, que debemos someternos a Él, confiando en que Él va a hacer su voluntad. Versículo 29 dice, y ahora, Señor, considera sus amenazas. Considera tiene que ver con poner atención, con mirar. Ellos están pidiendo, Señor, pon atención y observa lo que está pasando. Sabemos que estás haciéndolo, sabemos que tú ves, tú estás en todo lugar y eres todopoderoso. Pero, Señor, apelamos a tu justicia. La comunidad de los creyentes ahí deja a Dios el juicio moral de los oponentes y sus acciones. No pide que se ría de ellos, no pide que venga fuego consumidor sobre ellos. Solo dicen, Señor, confiamos en ti, haz justicia. No oran porque sus oponentes sean aplastados. Piden enfrentar la oposición y piden que puedan sufrir fielmente. ¿Tú pides esto? Si tú pides esto, eres mucho más santo que yo. Esto oran. No oran como en el Salmo 2 pidiendo que el Señor los juzgue. Piden solo, Señor, considera sus amenazas. Señor, tú hazte cargo. Yo no puedo hacer nada, no estoy en control. Tú estás en control, ellos están haciendo mal. Tú nos has llamado a algo. Y por eso dice, y permite que tus siervos hablen tu palabra con toda confianza. No le dicen, Señor, quítanos este aguijón de la carne, como Pablo pedía. No dice, Señor, quítame esta enfermedad. No dice, Señor, quita esta oposición. O mira lo que está pasando. No. Señor, dejamos en tus manos la justicia y permite que tus siervos hagan lo que tú nos has pedido hacer. Reconocen que son esclavos. ¿Qué es lo que quiere decir? Siervos, doulos en griego. Y que están bajo su control, bajo su mano, bajo su soberanía. Piden que puedan enfrentar la oposición de los líderes judíos con una fidelidad valiente a su llamado. Todo lo que querían es ser testigos de Jesús y de su resurrección en Jerusalén, Judea y hasta lo último de la tierra. Piden hablar con coraje, piden hablar con valentía. Si lo ven, en ningún momento dijo, Señor, que descienda fuego del cielo y mate a estos tipos. Mía es la venganza, dice el Señor. Tarde o temprano Él se va a encargar de ellos. Pero ellos piden, Señor, que mi mente esté alineada a lo que es verdad.
que mi mente esté alineada con el propósito, con la misión que tú me has mandado y que yo pueda ser fiel. Se someten a la voluntad de Dios sabiendo que Él controla todo. Piden enfrentar la oposición, sufrir fielmente, piden hablar con coraje y confianza y piden que Dios valide el mensaje que ellos estaban a punto de dar. Versículo 30 dice: mientras extiendes tu mano para que se hagan curaciones, señales y prodigios mediante el nombre de tu santo siervo Jesús. Implica que evidentemente el poder es solo de Dios, nunca de alguien más. Piden que Dios muestre su poder para validar el mensaje, el cual era el propósito de los milagros y prodigios, siempre lo fue. De hecho, fue por la sanidad de Hechos 3, versículos 1 al 10, que Pedro y Juan pudieron predicar el mensaje de salvación, donde se convirtieron 5,000 después de sanar a este hombre en el pórtico de Salomón. Luego, ante el Sanedrín mismo, capítulo 4, versículos 1 al 22, predicaron de nuevo este mensaje de salvación. Qué oportunidad más gloriosa para predicar a este grupo de hombres poderosos. Por eso, oran para que sucedan más sanidades, lo que llevará a más oportunidades de proclamar las buenas nuevas de Jesús, el Mesías y Salvador. Recuérdense que también Hechos, no tenemos tiempo para entrar en esto, pero Hechos no es prescriptivo. Una medicina es la prescripción que te da el médico que debes tomar. El libro de los Hechos es descriptivo. No quiere decir que debemos orar, no todo aplica para esto. El Señor no está obrando de esta manera más. Pero cuando el Rey venga de nuevo, cuando haga lo que está haciendo, que estaba aquí, el Rey estaba cercano, se acababa de ir, había dejado esto para ser testigo, para validar el mensaje. Entonces, cuando el Rey venga de nuevo, habrá milagros otra vez y muertos resucitarán de las calles y veremos muchas señales y prodigios. Por eso oran para que sucedan más sanidades. No por la sanidad en sí, que como es a menudo la gente ora hoy, pero para que puedan predicar la palabra. Sabemos por Hechos 5:12 que tuvieran lugar señales y prodigios. El Señor les respondió, dice: por mano de los apóstoles se realizaban muchas señales y prodigios entre el pueblo, y todos estaban unánimes en el pórtico de Salomón. Nadie se fue, nadie temió. El tono del versículo que vemos acá no es tanto una petición, aunque en parte lo es. La idea es más reconocer cómo Dios obra o cómo Dios estaba obrando en ese entonces, sabiendo que Él obrará como venía obrando porque Él quería que el Evangelio se expandiera, que el Evangelio fuera dado a conocer porque conocía que en ese entonces lo estaba acompañando de señales el mensaje. Por eso el versículo inicia diciendo: mientras. La intención es que mientras ve las amenazas del Sanedrín y les da valentía para proclamar las buenas nuevas de Jesús, Él haga que sucedan señales y maravillas. El propósito no son las señales y las maravillas. El propósito de ellos es que ellos puedan seguir haciendo lo que el Señor les había encomendado. Hechos 4:31 dice: después que oraron, el lugar donde estaban reunidos tembló. Y todos fueron llenos del Espíritu Santo y hablaban la palabra de Dios con valor. El ser lleno de la palabra de Dios. Efesios 5, Colosenses 3, va a dar fruto. Y esto no va a ser una risa histérica. Esto no va a ser cacarear como gallina. Esto va a ser hablar la palabra de Dios. Esto va a ser dar fruto, amarnos, someternos los unos a los otros. Así dice Efesios. Cantando, alabando al Señor entre nosotros con cantos, himnos espirituales, sometiéndonos unos a otros. Este es el fruto del Espíritu. Dice que todos fueron llenos del Espíritu y hablaban la palabra de Dios con denuedo, que quiere decir con valentía. No tuvieron temor. El Señor respondió el mensaje, la oración. Ellos pudieron haber huido, ellos pudieron haber diseñado un plan estratégico para, en lo secreto, comenzar a promover el mensaje de Dios. Pero vemos en el siguiente capítulo que ellos estaban
unánimes en el pórtico de Salomón, predicando la palabra con valentía. El Señor cumplió su propósito, fueron fortalecidos y Dios se llevó toda la gloria. Hermano, de eso se trata. No desperdicies tu sufrimiento, no desperdicies tu aflicción. En última instancia se trata del Señor y su gloria. La comunidad en Jerusalén no se amedrentó, se sometieron a la voluntad de Dios sabiendo que Él controla todo. Por eso pidieron que su voluntad fuera hecha. Amado hermano, debes orar sometiéndote a la voluntad de Dios para sostenerte ante las pruebas. Debes orar que el propósito de Dios se cumpla en tu vida. Que Dios sea glorificado en esta prueba, en esta adversidad. No dejes que las emociones tomen control de tu vida. De hecho, el texto de Efesios 5 eso dice: no dejen que sus cuerpos sean controlados por el vino, sino sean llenos del Espíritu Santo. Es lo mismo. Si somos sobrellevados por las emociones, es exactamente lo mismo. No dejes que nada tome el control. Antes bien, sé llenos. Antes bien, sé controlado por el Espíritu de Dios. Colosenses nos da la clave de cómo se ve ser llenos, de cómo se ve ser controlados. Y esto es que la palabra de Dios mora en abundancia en nosotros. Si no conocemos la palabra de Dios, no vamos a poder orar la palabra de Dios de regreso a Dios, predicándonos a nosotros mismos, recordando a nuestra alma lo que el Señor quiere de nosotros. Era 1874. Un barco francés chocó contra otro bote y se hundió. Similar al Titanic. Casi todos murieron. La señora Spafford sobrevivió. La encontraron flotando en el agua, pero sus 4 hijos murieron. Horacio Spafford, su esposo, no iba en el bote, se había quedado. Él recibió un telegrama de su esposa. Ustedes saben, el telegrama antes era muy costoso. Y ella puso 4 palabras: solo yo me salvé. 2 años después, Horacio Spafford escribió este himno: de paz inundada, mi senda ya esté, o cúbrala un mar de aflicción. Cualquiera que sea mi suerte diré, estoy bien, tengo paz, gloria a Dios. Estoy bien, gloria a Dios, tengo paz en mi ser, gloria a Dios. Hermano, que puedas encontrar descanso, paz y gozo en someterte a lo que el Señor quiere para tu vida, reconociendo que nada le toma por sorpresa, reconociendo que Él está en control, te ama y va a estar contigo todos los días hasta el fin del mundo. No ha prometido librarte de todo. Yo quisiera decirte, vamos a ser todos campeones y nadie se va a morir acá y todos vamos a ser siendo más jóvenes. No, lo cierto es que no. Nos va a salir una caries y el brazo nos va a dar un mal funcionamiento y vamos a perder la razón algunos de nosotros y vamos a enfermarnos y vamos a ser apretados financieramente. Pero el Señor quiere que dependamos de Él, que nos aferremos a Él, no en las circunstancias, no en las emociones, sino en la verdad objetiva de su palabra que no cambia. Que el Señor nos anime, hermanos. Esto no es una exhortación, no es un regaño. Yo necesito esto. El año pasado fuimos muy probados como familia y es solo su palabra la que nos sostiene, la que te hace saber todo va a estar bien, aunque las cosas no vayan bien de acuerdo a lo que el mundo dice, pero todo está bien porque el Señor está conmigo, nada me faltará. ¿Les recuerda? Tenemos todo, hemos sido bendecidos con toda bendición espiritual en los lugares celestiales en Cristo. No necesitamos más nada. Nuestro mayor problema ha sido resuelto, hemos sido reconciliados con Dios. Y si tú, amigo que nos escuchas, no tienes idea de lo que te estoy diciendo y estás en desesperanza, no tienes esperanza, estás pasando por dificultades o lo has pasado y te ha tocado remar solo, bueno,
El Señor manda a todos los hombres en todo lugar que se arrepientan de sus pecados, que reconozcan al Señor como Señor y Salvador. Y el que a Él viene no le echa fuera. Te animo a arrepentirte, a venir al Señor, a escuchar su llamado de salvación que Él da por gracia por medio de la fe. Él no te va a echar si vienes a Él de esta manera. Y Él puede dar consuelo, esperanza, como la tenemos los que creemos. No somos especiales, el especial es Él. No tengo nada que darle, solo todo mi pecado. Y por su sacrificio, por su llaga, por todo lo que Él hizo en la cruz, su justicia ha sido puesta sobre nosotros. De tal manera que no soy justo, sino que he sido declarado justo ante el juez. Es Él el que justifica al impío, para que yo pueda estar pleno y satisfecho en Él. Oremos.